Gracias por estar viendo esta nueva sección o este nuevo capítulo de videos sobre ejercicios de econometría de un examen. En este caso es un examen de econometría básica. Hoy veremos un problema sobre comparación de modelos. En este caso queremos comprobar si existe la posibilidad de un cambio estructural, es decir, si en una serie de tiempo el modelo especificado no es, digamos, el correcto, ya que existe un cambio estructural en la serie. ¿Qué significa un cambio estructural? Bueno, que el modelo que explica el comportamiento no es válido para todo el periodo muestral, sino que sufre un cambio en sus valores, en sus parámetros, en los beta, a partir de una determinada fecha. En este caso, el ejercicio dice: se han estimado las siguientes funciones de consumo de la economía española, y esa función de consumo pues depende de una serie de variables como son R, que es la renta disponible, W, que es la riqueza, F, una variable ficticia que toma el valor, de 1 a partir de 1981 y 0 en los demás casos. Entonces, como podemos ver, la serie va desde el 66 hasta el 95, pero hay un corte. A partir del año 81, pues añadimos una variable ficticia, dummy o dummy, que significa que tiene un valor 1 a partir de esa fecha y 0 en caso contrario. ¿Esto cómo afecta a la serie? Bueno, al modelo. Si esa variable f es significativa, es decir, es distinta de 0, implica que la ficticia modifica, por ejemplo, al término independiente. Es decir, que el consumo autónomo se reduce, en este caso, si este es el modelo válido, suponiendo que es el válido, tiene un signo negativo, menos 0,14, pues implica que el consumo autónomo, que es 0,72, se reduce a partir del 81. Porque 1 por esto, 0,14, menos 0,14 más 0,72, pues hay una reducción. De igual manera, tenemos a f que multiplica r. Si f es válida, o sea, si es realmente este es el modelo correcto, pues tendríamos que sumar 0,11 al efecto de la renta, que es 0,73. 0,73 es el efecto general por cada unidad de renta disponible, cómo afecta al consumo, y este 0,11 sería el efecto adicional a partir del año 81. Es decir, si el modelo realmente tiene cambio estructural, el efecto de la renta disponible sobre el consumo aumenta a partir del año 81. Y lo mismo para el caso de la riqueza. Tenemos F que multiplica a W, de tal manera de que a partir del 81, si F es realmente significativo y afecta a la relación entre riqueza y consumo, a partir del año 81, el consumo, cuando aumenta la riqueza, pues sufre una disminución de ese efecto. El efecto de la riqueza es positivo, 0,13, pero a partir del año 81 sufriría una reducción de 0,07, que se le resta 0,13. Vale, entonces entendemos en líneas generales qué significa f, ¿verdad? Entonces lo repasamos. Por ejemplo, 0,11 sería el aumento adicional que sufre el consumo a partir del año 81 cuando aumenta la renta disponible en una unidad, sea esa unidad 1 euro, miles de euros. Es decir, que 0,11 es
se suma al efecto ya general de 0,73 que tiene cada unidad de renta disponible sobre el consumo. Vale, además de esa información nos dan el coeficiente de determinación, el coeficiente de determinación ajustado y la suma de cuadrados residual. Coeficiente de determinación ajustado, cabe mencionar de que tiene un mismo significado que el coeficiente de determinación, sin embargo toma en cuenta el número de variables. Entonces, siempre va a ser menor que el coeficiente de determinación que hemos explicado en otra ocasión, pero es el porcentaje de la variación del consumo que es explicado por el modelo. En este caso, 96% de la variación del consumo es explicado por todas las variables del modelo. Y el coeficiente de determinación ajustado, pues al tomar en cuenta el número de variables, se puede ver reducido. En este caso, si queremos comparar dos modelos que siempre tienen que tener la misma variable dependiente, en este caso el consumo, ¿verdad? Pero con distinto número de variables, vemos que el coeficiente de determinación me dice que es mejor, el coeficiente de determinación ajustado, me dice que es mejor el modelo amplio, el modelo con todas las variables, que el modelo reducido. Eso que está abajo, ¿no? Que está aquí con solo dos variables, que no tiene la ficticia. Lo podemos ver porque el ajustado es menor, 0,927, y el de modelo completo es 0,952. Es decir, que a pesar de que este modelo es más simple y tiene menos variables y por tanto es una ventaja, aún así explica menos que el anterior. Es decir, el modelo original, aunque tiene muchas más variables, logra explicar más. O sea que se justifican ese número de variables adicionales porque aparentemente son significativas. Bien, una vez entendido lo que nos dan, bueno, por otro lado también nos dan un modelo del consumo en función de la renta y la riqueza, pero solamente para una parte de la serie, o sea, del año 66 al 80, y otro modelo también igual, pero con una muestra de años distintos, del 81 al 95. Entonces, lo primero que nos preguntan es, contraste si se produce un cambio estructural a partir del 81. Hemos dicho que cambio estructural es que los parámetros del modelo sufran una modificación a partir del 81. ¿Verdad? Por eso explicamos el significado de f y veíamos cómo el parámetro que acompaña a la variable f en cada uno de los casos donde está presente f modifica ya sea el término independiente o los coeficientes de las variables implicadas que son renta, disponible y riqueza. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Bueno, si ese modelo, si existe cambio estructural, por tanto, si fuese así, tiene que ser más significativo este modelo que el modelo que no tiene las variables de consumo, que no tiene las variables ficticias. Para ello, usando un contraste y no solamente la bondad de ajuste, porque la bondad de ajuste hemos visto que hay señales de que si es así, ¿no? El coeficiente de determinación ajustado nos dice que aparentemente el modelo 1 es mejor que el 2. Lo vamos a hacer con un contraste. En este caso es una prueba F de significatividad conjunta. La prueba F sigue una distribución de probabilidades F de Snedeker y consiste en comparar los residuos, es decir, la suma de cuadrados residual del modelo restringido, es decir, el modelo que tiene menos variables, compararlo con el modelo, con la suma de cuadrados residuales del modelo general, es decir, el modelo que tiene todas las variables y que tiene las ficticias. Y R es el número de restricciones. Y T el tamaño de la muestra. Bueno, vemos que
R, el número de restricciones, se refiere a que, claro, este modelo 2 comparado con el 1 tiene 3 variables menos. Tiene esta variable menos, esta y estas 3 últimas. Entonces, el número de restricciones se refiere a eso. El modelo 2 con respecto al 1 tiene 3 variables menos y las restricciones por tanto son 3. El tamaño de la muestra es el número de trimestres porque los datos son trimestrales. Hay que leer el enunciado. Trimestrales del 66 al 85. Entonces, en total serían 114 más 3, 117 trimestres. Entonces, si sustituimos en esta fórmula la U traspuesta por U traspuesta de R es la suma de cuadrados residual del modelo restringido, que es 5,525. Y aquí lo tenemos, 5,525. Además, tenemos la suma de cuadrados, que es U traspuesta con techito por U traspuesta, es la suma de cuadrados residual del modelo general, G de general, que es 3,250. Entonces sustituimos esos valores, 114, 117 menos 3, perdón, no, 114, K es el número de parámetros estimados, ¿no? Del modelo general son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces son 120 trimestres, 120 menos 6, 114. Entonces es T menos K. T es la muestra, 120 trimestres, menos K, que son 6 parámetros estimados del modelo general. Bien, y nos da 26,60. Esto mismo, esta prueba también la podemos usar. Una fórmula alternativa es usar usando el coeficiente de determinación del modelo general y el restringido, que también me los da. Y debe dar exactamente igual, 26,60. ¿no? Coeficiente de determinación, aquí lo tenemos, 0,960 y 0,932. Bien, entonces sustituimos y nos da el mismo valor. Luego ese valor, que es el estadístico de comparación, se compara, ese es muestral, se compara con el teórico de la tabla F de Snedeker. ¿no? Ese es el que vamos a buscar en la tabla, es el valor máximo que debería tener el valor F para que podamos aceptar la hipótesis nula. La hipótesis nula de esta prueba es que las variables ficticias, las variables que tienen la ficticia, que son un reflejo del cambio estructural, son iguales a 0. ¿no? Es decir, que los betas, mejor dicho, los betas que acompañan a dichas variables, sería beta sub 2, beta sub 3 y beta sub 4. ¿no? Entonces beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2, sería beta sub 3, beta sub 4 y beta sub 5, perdón. 3, 4 y 5, beta sub 3, beta sub 4 y beta sub 5 son iguales a 0. Entonces, si esos parámetros son iguales a 0, solo si el valor del estadístico es menor al valor teórico de la tabla. Ese valor teórico lo buscamos usando un nivel de significatividad, en este caso un nivel de alfa de 0,01, que es el margen de error, o error tipo 2, y vemos que el estadístico supera al teórico. Además del 0,01, utilizamos los grados de libertad del numerador y el denominador. ¿no? Los grados de libertad del numerador, que son 3, viene de las restricciones 3. Y el del denominador es T menos K, que es 114,
Sin embargo, en la tabla no aparece 314, sino 320, y utilizan aproximadamente ese valor de la tabla, 395. Entonces vemos que se supera el valor muestral y por tanto rechazamos la hipótesis nula y sí que existiría un cambio estructural. Si usamos 0,01 sería igual, o sea, también rechazaríamos para 5% y para 10% también. Es decir, para estos niveles de alfa estaríamos rechazando siempre. Y eso es un indicativo de que sí existe un cambio estructural o aparentemente existe un cambio estructural. La pregunta 2. Bueno, por cierto, esto que acabamos de hacer también se puede calcular usando los modelos 3 y 4 comparado con el 2, ¿no? Porque, ¿qué son el modelo 3 y 4? Bueno, el modelo 3 y 4 es el mismo modelo, eh, digamos, general, pero para la muestra reducida. Es decir, cuando yo afirmo que tengo un modelo para la muestra del 66 al 80 y un modelo del 81 al 95, lo que estoy afirmando es que hay una diferencia, que hay un cambio estructural, es decir, que este modelo explica solamente esa parte de la muestra y este otro esta parte de la muestra. Por tanto, la suma de sus cuadrados residuales son iguales a 3,250, que es el modelo general con las ficticias, asumiendo el cambio estructural. Porque estos coeficientes, las diferencias que hay entre uno y otro, ¿verdad? De 0,72 a 0,58 es 0,14 esa diferencia, ¿no? Es el valor de la f, del parámetro que acompaña a la f, que afecta al término independiente. Asimismo, la diferencia entre 0,73 y 0,84, que es el efecto que tiene la renta disponible sobre el consumo, esa diferencia es 0,11, que es la diferencia en el efecto de la renta sobre el consumo en un periodo con respecto al otro periodo. Es decir, del periodo del 66 al 80 con respecto al periodo del 81 al 95. Y de igual manera, la diferencia entre 0,13 y 0,06 es menos 0,07, que es este parámetro estimado, ¿verdad? Que es un reflejo de la diferencia del efecto de la riqueza sobre el consumo de un periodo a otro. Por tanto, podríamos sumar esta suma de cuadrados residuales y nos daría 3,25 y utilizar esos dos modelos para hacer el contraste. Y eso tiene que ver con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos indica: compare detalladamente los resultados de las estimaciones 3 y 4 con la estimación obtenida en 1, ¿no? Y eso es lo que vemos, ¿no? Que la suma de los coeficientes originales, es decir, del modelo sin la ficticia, sumándole cada uno el efecto de la ficticia, nos debe dar estos coeficientes. Es decir, que 0,72 menos 0,14 es 0,58 y ese 0,58 es el efecto que hay a partir del 81, que lo vemos aquí. Asimismo, de la suma de 0,73 más 0,11, que está presente acá, 0,73 más 0,11, que es el efecto de la renta sobre el consumo
más 0,11, que es el efecto de la renta sobre el consumo a partir del año 81, vemos que esa diferencia, bueno, esa suma nos da 0,84, que es el valor del parámetro que se encuentra acá. Y por último, 0,13 menos 0,07 nos da 0,06, que es el efecto de la riqueza sobre el consumo a partir del año 81. O sea que podemos obtener a partir del modelo general el modelo concreto a partir del año 81, que es la ecuación 4. Con esto damos por terminado este ejercicio. Cualquier duda o comentario, no olvidéis decirlo. Bueno, en este caso comentarlo en los comentarios del video y si les gustó, pues darle al botón de like. Gracias por su atención y hasta la próxima.